Apreciados hermanos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de la escuela sabática. Nos sentimos muy contentos de poder reencontrarnos y estamos ya en la lección 6. Para esta semana el título El amor de Dios por la justicia. Muchas personas piensan que no hay compatibilidad entre amor y justicia. Para el ser humano, cuando hay amor, no hay realmente cómo solucionar los problemas que han causado los que hacen el mal, a no ser que sea por la justicia. Pero en Dios encontramos algo diferente. Para Dios, la justicia y el amor se juntan con la finalidad de dar solución al problema del pecado. En esta semana vamos a ver cómo Dios tiene una actitud benevolente, misericordiosa hacia todos aquellos que han dado la espalda al amor de Dios, que se han rebelado contra Dios, pero que en su infinita misericordia Dios ama a todos. Y Dios extiende su amor y su misericordia para con todos. Pero como todos no lo aceptan, finalmente la justicia de Dios va a hacer que aquellos que lo hayan rechazado tengan que sufrir las consecuencias de su propia decisión. El sacrificio que ha hecho el Señor es con la finalidad de rescatarnos. El sacrificio de Dios no solamente muestra su amor, sino que finalmente la justicia de Dios se verá reflejada en ese sacrificio maravilloso que Él hizo. Vivimos en un mundo donde la oscuridad, la inmoralidad y la falta de espiritualidad se nota por doquier. Y es allí donde entra a tallar la misericordia de Dios, tratar de alcanzar a todos aquellos que están siendo llevados por el camino hacia la muerte y perdición eterna. El amor de Dios quiere alcanzarnos y Dios utiliza a todos aquellos que quieren realmente encontrarse con su Señor el día cuando Él aparezca en las nubes de los cielos. Esto es lo que trata la lección de esta semana y lo que vamos a verlo en un momento. Muy bien, mis queridos amigos, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. Gracias por su apoyo, gracias a todos aquellos que se han suscrito. Hemos visto que hay muchas personas que están mirando nuestro video, pero que no se han suscrito. Si quieren apoyarnos, les animamos para que se suscriban y compartan este video. También queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana está compartiendo con nosotros el versículo de memoria cantado. El versículo para esta semana se encuentra en Jeremías 9:24. Vamos a dejar a nuestro hermano Peña y regresamos. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y comprenderme que soy yo el Señor, que actuó con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y comprenderme que soy yo el Señor, que actuó con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Muy bien, mis amigos, aquí estamos para el repaso de la lección. Esta semana el tema trata acerca del amor de Dios por la justicia. Cómo Dios muestra su amor de una manera maravillosa. Todo lo que Dios hace está enmarcado dentro del amor. El versículo de la memoria, vamos a repetirlo una vez más, Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. A través de las épocas hemos visto muchos que han
dicho seguir a Dios, buscar a Dios, pero que lo han hecho de una manera completamente distorsionada. Porque el hecho de buscar a Dios solamente no es suficiente. Tenemos que buscarlo en el lugar correcto y a través de los medios correctos. A través de los tiempos, Satanás ha tomado el lugar de Dios, ha querido representar a Dios y lo ha representado de la peor manera. Muchos de los que le siguen, muchos de los paganos que dicen seguir a Dios, han mostrado ese reconocimiento de Dios haciendo cosas desagradables, como por ejemplo sacrificios de niños o prácticas completamente fuera de lo que es el cristianismo. Y detrás de todos estos falsos dioses, de estos ídolos, está Satanás. Satanás está allí manifestando el engaño, manifestando siempre una actitud de rebeldía para con Dios y con su palabra. Pero el Dios de la Biblia es un Dios completamente diferente al Dios que presenta el paganismo. Aquellos idólatras que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Jehová se preocupa profundamente por cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros tengamos relación con el mal, ni con el pecado, porque finalmente el pecado es lo que nos va a destruir y nos va a separar para siempre de Dios. El pecado trae injusticia, trae opresión y finalmente traerá la destrucción final de aquellos que siguieron a Satanás. Entonces, la lección nos lleva a reconocer que el amor de Dios involucra también justicia. Y la justicia y el amor están eh, íntimamente relacionados. La justicia y el amor están unidos dentro del lenguaje bíblico. Son inseparables en las escrituras. El amor, tanto como la justicia, han sido pervertidos por la humanidad. Hoy en día nosotros vemos en todas partes, en todos los niveles, en los gobiernos, en instituciones, cómo se ha pervertido la justicia. En muchos países el palacio de justicia se ha convertido en el palacio de la injusticia. El lugar donde uno debe de recibir justicia, si es que uno tiene recursos, tiene uno conexiones, tiene unas personas conocidas, uno puede manipular la justicia, comprar la justicia. No sucede así con Dios. Dios es justo, Dios es puro, Dios es amor y lo que Dios manifiesta siempre va a estar relacionado con lo que es correcto. La palabra de Dios nos dice que Dios ama la justicia y el juicio, y de su misericordia está llena toda la tierra. En todos los lugares se va a manifestar la misericordia de Dios, y más aún cuando uno clama por esa misericordia, Dios se va a manifestar. Y tal vez en este mundo, por la influencia del enemigo, no veamos plenamente la manifestación de Dios, pero un día el Señor vendrá a establecer un nuevo reino donde allí se manifieste el amor, la justicia, la pureza, la bondad y todos los atributos de virtudes cristianas, de fruto del Espíritu Santo, sean lo que rija la vida de ese nuevo orden mundial. La palabra también de Dios nos dice que mía es la justicia y dice que la justicia y la verdad se encontraron. La misericordia y la verdad se besaron. O sea, por un lado Dios es misericordioso porque de él emana amor, pero por otro lado Dios es justo porque quiere que se hagan las cosas rectamente o como deben ser. Pero en él se unen las dos. Mayormente uno piensa que una persona que es amorosa no debe ser justa, pero tenemos nosotros que manifestar estos atributos de Dios. Tenemos que ser amorosos, pero también tenemos que ser justos. Cuando uno expresa demasiado amor, entre comillas, uno hace de que las personas y las relaciones se tornen muy superficiales, donde hay mucho libertinaje. Y cuando uno se va por el otro extremo y trata de ser muy justo, muy pegado a los reglamentos sin amor, entonces uno se vuelve legalista y los extremos son peligrosos. La palabra de Dios también nos dice que la justicia y el juicio son los cimientos del trono de Dios, son la base de su forma de gobernar.
de su forma de guiar las cosas. Y también nos dice que la misericordia y la verdad están reflejadas en el rostro de Dios. El Señor dice, soy amante del derecho, hago misericordia, justicia y juicio. Así que el amor y la justicia de Dios son dos elementos inseparables. La justicia y el amor de Dios están siempre presentes en todo momento. Dios ama a todo lo que Él ha creado. Y cuando el ser humano, ¿no?, se aleja, se aparta, entonces Dios muestra su justicia, Dios envía eh, las sanciones correspondientes a ese alejamiento, y entonces va a venir algo fuerte. Y así como en la palabra de Dios nos menciona el caso de Jonás, ¿no?, que el Señor lo envió a predicar y mandar un mensaje de amonestación al pueblo ninivita que estaba completamente fuera ya de los límites permisibles, o sea, habían llegado a corromperse completamente, y Dios le dijo, yo los voy a destruir, pero antes ve, Jonás, y predícales, háblales, amonéstales. Y él no quería ir, pero el Señor lo envió, porque el Señor está preocupado en la salvación de las almas. Y él fue, él predicó, y al final el pueblo se arrepintió. Jonás estaba expectante para ver cómo iba a ser la destrucción, cómo iba a caer fuego del cielo y los iba a destruir a todos. Pero como se arrepintieron, Dios se arrepintió también de destruirlos. No es que Dios se arrepiente como los hombres. El arrepentimiento de Dios es un cambio en función a salvación, al amor que tiene por sus criaturas. No es que Dios haya mentido. No es que Dios tenga el corazón de hombre, ¿no?, que cambia de parecer, sino que el Señor busca que salvar. Y entonces cambia los planes que tenía para con aquel que se había revelado, dándole y mostrándole oportunidades de salvación. Pero no así. Jonás estaba bien duro de corazón, ¿no? Em, Estaba él enojado, estaba él pensando que Dios, que aunque es misericordioso y bueno, pero que debería haberlos destruido. ¿De dónde queda el amor de Dios cuando aquellas personas que han cometido errores y han pecado se arrepienten, ¿no? Entonces Dios les da oportunidad. Dios es manso y misericordioso, y Dios quiere que las personas pues también accedan a esa salvación que Él ofrece. Por esta razón, los profetas, cuando denuncian, ¿no?, de manera sistemática toda la injusticia y todas las cosas negativas que los pueblos hacen, entonces Dios actúa, Dios obra. Muchos se quejaban de lo que pasaba, ¿no?, especialmente los más pobres, las viudas, los huérfanos. Ellos clamaban a Dios porque estaban siendo atropellados, estaban siendo maltratados injustamente por todos aquellos que tenían poder, tenían la sartén por el mango. Entonces estas personas vulnerables clamaban a Dios, y Dios enviaba al profeta, Dios enviaba amonestaciones para que ya no se siga maltratando al pobre. El juicio y la justicia de Dios son elementos importantes y son el fundamento del amoroso gobierno de Dios. Dios gobierna en base a la misericordia y al amor. Y un día todo el reino de Dios será establecido sobre esos principios fundamentales. Dios quiere que nosotros también actuemos de la misma manera. En el Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. No, qué hermoso es saber que tenemos un Dios que actúa no en base a emociones y a sentimientos como los seres humanos pueden hacerlo, sino funciona en base al amor, a ese sentimiento puro de buscar que restaurar, que salvar. También en Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia,
amar misericordia y humillarte delante de Dios. Y esto se refleja en el mismo carácter de Dios. Y es lo que Dios quiere que nosotros también reflejemos, lo que nosotros vivamos, que en nuestro carácter se manifieste estos principios que emanan del carácter de Dios. Dios es completo y total en función a su justicia y a su amor. Dios es bondadoso y justo. Dios no se limita a afirmar acerca de la justicia y llamar a las personas a amar y hacer justicia. Dios es el que da ejemplo. Dios es el que lo realiza de manera perfecta, de manera inquebrantable, porque de Él emana todo esto. Sus rasgos, su forma de actuar, siempre están en función a la justicia, a lo que es correcto, a lo que es recto. En la palabra de Dios, en Deuteronomio dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, es justo y es recto. Una y otra vez la palabra de Dios, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también nos manifiesta que Dios es un Dios de amor. Dios es nuestra roca. Dios es justo y es recto. El salmista también manifiesta que Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza, Jehová es recto y en él no hay injusticia. Dios es justo, Dios es misericordioso. En Dios se manifiesta la plenitud del amor, que tal vez nosotros no lo podemos comprender en su totalidad, pero que tenemos que comenzar a ir experimentando. Dios es un Dios que gobierna en la eternidad. Dios es Dios para siempre. Su juicio, la justicia, la rectitud son parte de su gobierno porque emanan de Él. Jehová Dios es bueno para con todos. Sus misericordias son manifestadas a través de sus obras. Él sostiene y también sustenta su creación. Dios no solamente está en favor de los buenos, también sustenta, también ayuda a los demás, aunque sean malos, porque el Señor quiere que alcancen el conocimiento de la verdad. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios lo hace por principios, y el principio de Dios está basado en la rectitud, en la justicia, en el amor y en todo lo que es correcto. Aún Moisés, cuando le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, él le dijo, haré pasar toda mi bondad por delante de ti. Lo que Dios manifiesta es su carácter y lo que Dios muestra es su verdadera forma de ser, porque de Él emana eso. ¿Qué significa esto, mis amigos y hermanos? Que nosotros también debemos reflejar a Dios. Él es nuestro ejemplo y Él quiere que nosotros también aprendamos, vivamos y manifestemos esos atributos del carácter de Dios en nuestra vida y que nosotros podamos también reflejarlo ante los demás, mostrarlo a todos aquellos que se relacionan con nosotros. El carácter de Dios es inmutable, o sea, no cambia. Aunque hayan expresiones en la palabra de Dios que nos quieran mostrar que Dios cambia, no, Dios no cambia. Él mismo lo dice en Malaquías 3:6, dice, Jehová no cambia, porque yo Jehová no cambio, por eso no habéis sido destruidos, porque su misericordia está por encima de todo. En Santiago 1:17 también nos dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios manifiesta su amor para con todos y cada uno de nosotros, de tal manera que no hay ninguna muestra de cambio. Dios es el mismo. Su inmutabilidad, su inmortalidad, su inmanencia son para siempre. Y cuando alguna manifestación de Dios aparenta ser cambio, es en la actitud relacionada con la salvación del ser humano. Por ejemplo, dice, aquel que peque va a ser destruido. Pero si la persona en el transcurso del tiempo se arrepiente, entonces Dios no lo va a destruir, Dios lo va a salvar. En
en eso cambia, pero es un cambio en función a la salvación. No podemos nosotros estar vinculando a Dios con el hombre. O sea, no podemos eh, humanizar, ¿no?, a Dios. Más bien nosotros tenemos que espiritualizarnos y conocer a Dios en el nivel en el cual Él está. El carácter de Dios se mantiene constante a través de todo. Dios es moralmente inmutable. Dios moralmente no cambia. Responde siempre con amor y con justicia. Y si fuéramos nosotros infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es imposible que Dios mienta. Y la promesa de Dios es para siempre. Dios no se contradice, Dios no miente, sus promesas son inquebrantables, sus promesas son para siempre, son permanentes y eternas. Así que nosotros tenemos que entender a Dios en función de nuestra condición. El pecado ha distorsionado todas las cosas porque Dios las creó perfectas, pero el pecado las ha alterado. Satanás aún más las ha distorsionado, a tal punto que Satanás hace creer a la humanidad que Dios es malo, que Dios es un tirano, que Dios no muestra amor para con sus criaturas, que Dios quiere destruirnos, que Dios quiere hacer de nosotros títeres o robots. Y eso es completamente falso. Dios nos ha creado con libre albedrío, con voluntad, con decisión propia, y Dios quiere que nosotros usemos ese libre albedrío para nuestra salvación, para aceptarlo a Él y para que también podamos alcanzar la vida eterna. La lección nos dice, ¿Dios se arrepiente? ¿Tenemos ahí frente a nosotros a un Dios arrepentido? Aunque la Biblia dice, ¿no?, que Dios se arrepintió del mal que había hecho a su pueblo, Dios se arrepintió de lo que había pensado hacerles, es una expresión humana que quiere mostrarnos que Dios cambió lo que iba a hacer a aquellos que habían pecado. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque cambiaron su actitud. El hecho de Dios, ¿no?, suspender sus juicios disciplinarios en respuesta al arrepentimiento humano es un tema común en la Escritura. Constantemente se manifiesta allí que Dios perdona, que Dios da oportunidad, que Dios no destruye completamente al pecador una vez que se arrepiente, porque Dios es misericordioso, Dios es amor. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, nosotros tenemos que entender el amor de Dios y tenemos que comprender que su misericordia es para siempre, pero que también Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios tiene un límite, porque no va a convivir con el pecado para siempre. O sea, la creación del Señor está alterada por el pecado que entró a este mundo. Y ese pecado tiene su punto de partida, pero va a tener su punto de culminación. El día en el que el Señor diga hasta aquí nomás, hasta ahí nomás. Satanás, sus ángeles y todos los pecadores serán destruidos y todo este mundo que ha sido dañado por el pecado será rehecho. Cielos nuevos y tierra nueva. Así que el Señor nos muestra su amor y el Señor nos muestra su justicia y nosotros debemos aferrarnos, debemos tomarnos del amor y la justicia de Dios para que podamos alcanzar su misericordia. Amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os aborrecen. Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Es la enseñanza central de Jesús. Cuando Jesús vino a mostrarnos que nosotros debemos también vivir en función a ese amor, a esa misericordia, a esa longanimidad que tiene Dios para con los demás. Y así como Jesús mostró misericordia, mostró amor aún a los que le perseguían y lo querían matar, nos dice que nosotros también tenemos que hacer eso, porque eso nos hace perfectos. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esa perfección se logra siguiendo a Jesús, imitando a Jesús, teniendo el carácter de Cristo. También
Cuando dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos, es porque estamos imitándole a Él. Estamos siguiendo el ejemplo de Él. Y qué hermoso, mis queridos hermanos, es seguir el ejemplo de Jesús. Ser una persona transformada por el Espíritu Santo. Volver a ese amor que sentimos una vez por Cristo y que tal vez por el paso de los días ha ido enfriando. Tenemos que renacer. Tenemos que revitalizarnos. Y si es posible, tenemos que experimentar un reavivamiento, experimentar una reforma en nuestra vida. Mateo 5 describe el amor de Dios como perfecto. Y su amor es perfecto porque es completo. No es como el amor del ser humano, ¿no? Que ama y cambia de opinión y que deja de amar. Dios no. Aunque el amor y la misericordia de Dios superan con creces cualquier expectativa razonable, nunca anulan ni contravienen a la justicia. Siempre están unidas con un vínculo inseparable. Dios es amor, pero Dios también es justo, pues solamente Dios puede ser santo. De Él emana la santidad y si tú quieres ser santo, si yo quiero ser santo, tenemos que aferrarnos a ese Dios que es santo. Así que, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la lección de esta semana nos muestra que el amor y la justicia de Dios van de la mano, van juntos, no se separan. El amor no puede estar carente de justicia. El presunto amor carente de justicia es indulgencia, indulgencia con el mal, indulgencia con el pecado. Y mientras que la justicia sin amor no es más que un frío legalismo. La lección de esta semana nos muestra que la justicia amorosa exige constancia. No puede uno desanimarse fácilmente. Uno tiene que mostrar amor como Dios, que es paciente, misericordioso, tardo para la ira y es un Dios que se explaya en esperar y en abrir los brazos para recibir a todos aquellos que vienen a buscarle. La lección de esta semana también nos muestra que la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento, el cambio de actitud. Las Escrituras afirman que Dios no se arrepiente porque si lo hiciera como los hombres lo hacen, significa que estaría mintiendo. Dios no miente. El arrepentimiento de Dios está en relación al perdón, a la salvación y a la liberación del hombre del pecado. El hecho de que Dios se arrepienta no significa de que haya faltado a la verdad acerca de su juicio anunciado, sino que en virtud de la dinámica relacional que mantiene con los seres humanos, modifica su accionar en relación a las personas si éstas se arrepienten y deciden vivir de acuerdo a una vida de comunión con Él. En otras palabras, Dios está buscando que salvarnos. Dios está trabajando por nuestra salvación. No debemos nosotros poner a Dios como un Dios tirano, cruel, ni tampoco irnos al otro extremo de que ahora peco y después me arrepiento porque Dios es amor. No, Dios quiere que nosotros vivamos en armonía con sus principios. Dios quiere que vivamos en armonía con su palabra. Dios quiere que vivamos llenos del Espíritu Santo, viviendo, contemplando ya la salvación, vivir ya el reino de Dios aquí, estar gozándonos de la salvación que el Señor nos ha prometido ya, aunque es ya, pero ya disfrutándola. Y eso se logra caminando con el Señor, como lo hizo Noé, obedeciendo, como lo hizo Elías y también como lo hizo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Él vino a vivir y a morir por nosotros para que nosotros podamos vivir y si llegamos a morir, resucitemos para vivir con Él para siempre. Así que mis queridos amigos y hermanos, que el Señor nos bendiga para que podamos comprender que Dios es amor, pero que también Dios nos muestra su justicia. Y la justicia de Dios es perfecta porque Dios es perfecto. Que el Señor nos bendiga y nos vemos la próxima semana.